Sí, bueno, pues Dynamic es una empresa biotecnológica. Trabajamos principalmente en bioingeniería celular. Básicamente desarrollamos diferentes tecnologías para poder ingenierizar las células directamente dentro del propio cuerpo. Y bueno, un poco la tecnología principal, que es la base de la empresa, hemos desarrollado una plataforma basada en proteínas humanas que hemos reprogramado para ser capaces de poder conectar con las diferentes células del cuerpo y entregarle el material terapéutico que necesiten, bien sea para curar una enfermedad o para darles nuevas funciones que puedan ser beneficiosas principalmente en enfermedades. Pues Dynamic se fundó hace unos 2 años. Originalmente teníamos la sede en California, en Estados Unidos, y recientemente nos hemos movido al Parque Científico, al Parc Científic de la Universidad de Valencia. Actualmente somos 4 personas en el día a día, que combinamos diferentes perfiles empresariales, también más de legal y fiscal, y especialmente biotecnológico y más biomédico. Y bueno, la verdad es que nos está yendo muy bien y planeamos poder incluso expandir el equipo muy pronto. Pues la verdad que ha sido un cambio muy positivo. Al final en Estados Unidos costaba mucho poder avanzar y movernos. El Parc Científic nos da como lo que necesitábamos para seguir creciendo. No solo tenemos un gran entorno con diferentes empresas que muchas de ellas ya nos conocíamos de antes, pero también tenemos acceso a muy buen equipamiento y en el día a día el funcionamiento es mucho más dinámico, mucho más rápido y nos está permitiendo crecer y crecer mucho más rápido. Entonces para nosotros, de hecho, originalmente como el equipo es de diferentes sitios de España, nos planteamos diferentes sitios en Andalucía, en Madrid, en Valencia, y al final optamos por el Parc Científic porque era un poco la mejor opción que encontramos y de momento muy a gusto, la verdad. Bueno, pues Dynamic desarrollamos diferentes tecnologías de ingeniería celular. Entonces actualmente ya estamos trabajando en diferentes capas, diríamos, con diferentes tecnologías simultáneamente. Como te comentaba, la base de lo que ha sido la empresa es la plataforma de ingeniería celular guiada dentro del propio cuerpo, que básicamente significa que somos capaces de ir a cualquier célula de tu cuerpo y reprogramarla para hacer, bien sea solucionar una función, algo que no esté funcionando correctamente, o para darle una nueva función, como por ejemplo las terapias CAR-T contra el cáncer. Y esa es como la tecnología principal con la que estamos trabajando, pero en paralelo también estamos desarrollando diferentes tecnologías, bien para comunicación celular, cómo nos comunicamos con las células, o diferentes tecnologías como por ejemplo de ingenierización del ARN, de lo que ocurre con estas moléculas terapéuticas cuando entran al cuerpo y cómo las células son capaces de leerlas y usarlas, durante cuánto tiempo lo pueden usar, qué células lo van a usar y qué no, todo este control espacio-temporal. Entonces trabajamos en diferentes tecnologías, la principal y la base es la de ingeniería celular guiada dentro del propio cuerpo, pero tenemos como diferentes tecnologías que también estamos trabajando en paralelo, un poco en lo que trabajamos. Bueno, el principal objetivo actualmente es toda la validación preclínica de las diferentes tecnologías, pero principalmente la de ingeniería celular guiada dentro del propio cuerpo, la plataforma de entrega terapéutica. Esto nos va a permitir no solo validar la tecnología, sino también lo estamos probando ya directamente en modelos clínicos. Concretamente estamos trabajando en terapias CAR-T contra el cáncer y contra la leucemia, haciendo toda esta ingenierización que actualmente ocurre ex vivo en el laboratorio y que dura mucho tiempo y además es extremadamente caro. Nosotros somos capaces de hacerla directamente dentro del propio cuerpo. Entonces esta es como la principal etapa que estamos intentando solucionar ahora mismo, el validar la plataforma, demostrar que es segura, que es muy eficiente, que funciona de forma correcta y ya dándole una aplicabilidad clínica. Y a partir de aquí también pues seguimos avanzando en el resto de tecnologías, pero esto es como el principal objetivo que tenemos ahora mismo, es como demostrar toda esta validación y poder moverlo a clínica. Bueno, la verdad es que la capacidad de poder ingenierizar cualquier célula de tu cuerpo de forma específica, guiada y de manera súper precisa es un cambio que podría cambiar la manera en la que se desarrollan terapias celulares. De hecho, cuando estábamos en California también, incluso allí sonaba como muy innovador. Entonces creemos que esto va a abrir mucho el campo y a dar mucho potencial porque ofrece la capacidad de poder tratar muchas enfermedades que a día de hoy no estamos tratando, pero no solo de tratar enfermedades, sino también en investigación o en diferentes cosas que estamos trabajando. Creemos que la aplicabilidad es muy alta y porque no somos la típica empresa que trabajamos solo en una enfermedad, que intentamos sacar un fármaco de una enfermedad, sino que desarrollamos muchas tecnologías diferentes. Entonces el campo de aplicación es potencialmente cualquier enfermedad de las diferentes tecnologías en las que estamos trabajando. Pues, por ejemplo, las tecnologías que estamos trabajando ahora mismo ya las estamos probando a nivel preclínico en terapias contra el cáncer, en todas estas terapias CAR-T contra diferentes leucemias. También las estamos probando en tumores sólidos, que es como
muy difícil de tratar. Tenemos diferentes también tecnologías que estamos desarrollando. Por ejemplo, estamos desarrollando una nueva tecnología para hacer ingenierización contra virus, algo así como una penicilina contra los virus, de que pudiese tratar cualquier tipo de virus. También estamos trabajando en enfermedades autoinmunes. Como decía, el campo de aplicabilidad es como muy amplio, entonces estamos trabajando en diferentes etapas, pero ya trabajando a nivel preclínico, principalmente estamos trabajando en cáncer, tanto en leucemias de células B y leucemias mieloides, como ya también vamos a empezar en tumores sólidos.